visto en la anterior clase lo que es lo que es la ingeniería de métodos, que son técnicas para mejorar la productividad, para poder producir y vender más, y también para reducir los costos, ¿no? Es una técnica, una metodología, también habíamos visto un circulito que son el paso a paso para llevar a cabo la ingeniería de métodos, para llevar a cabo estos procesos de mejora continua. Entonces, este proceso apréndanselo bien porque eso les va a servir en su vida profesional. Para cualquier proyecto de mejora que ustedes vayan a realizar, siempre acuérdense de ese circulito que habíamos visto donde estaba seleccionar el proyecto, registrar, analizar, evaluar, dar seguimiento. Para todo proyecto que ustedes realicen, acuérdense siempre de este círculo que les va a servir para llevar a cabo cualquier proyecto de mejora continua, de mejora de la productividad. ¿De acuerdo? En eso consiste la ingeniería de métodos y en eso consiste todo lo que nosotros vamos a revisar en este curso. Todo lo que es mejora, cómo mejorar la productividad. Y yo les había dicho que uno de los primeros pasos para llegar a esto es que todo lo podamos ver con un enfoque de procesos. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante también, verlo todo con un enfoque de procesos. Que cualquier cosa que estemos haciendo, cualquier actividad laboral, cualquier actividad profesional, lo veamos siempre desde el enfoque de procesos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que verlo siempre. Entonces, vamos a repasar ahorita. A ver, ¿quién me dice que es un proceso? Pueden escribirlo, pueden levantar la manito para ir retomando este concepto. Rodolfo, adelante. Es un conjunto de pasos o acciones para tener un resultado. De acuerdo, un conjunto de pasos y acciones para llegar a un resultado. Muy bien, vamos por ahí. Jan Marcos. Sí, profesor. Es una acción que directamente ocasiona un cambio en la materia prima. De acuerdo, ocasiona un cambio en la materia prima, una transformación, ¿no? Muy bien. Abigail. Un registro de actividades, nos dice Abigail. Muy bien. Cleigeni también nos dice un conjunto de pasos. Diego Ricardo. Es un conjunto de tareas que tienen una secuencia para llegar a una acción al final. Ya, de acuerdo, una secuencia de tareas que tienen una acción al final, ¿no? O sea, un producto al final. Byron, te escuchamos. Un conjunto de actividades o tareas que nos dictan un orden, en un cierto orden, de inicio a fin. De acuerdo, una serie de actividades ordenadas. Muy bien. Emerson, también te escuchamos. Buenos días, profesor. Son un conjunto de pasos que influyen en la materia para generar, para que esta, al final de todo esto, de todos los pasos, tenga o sea, ganes dinero vendiendo esto, o sea, modificando la materia para ganar dinero. De acuerdo, entonces aquí Emerson ya nos ayudó con un proceso de un proceso de negocio, ¿no? Que al final nos tiene que ayudar a ganar dinero. Muy bien. María José. Buenos días, profesor. Es un conjunto de pasos que se relacionan uno con el otro y todo esto se da para que nuestra materia prima llegue a un fin o, bueno, termine siendo un producto. Correcto, ¿no? Una serie de pasos para transformar materia prima en producto terminado. José Francisco, también te escuchamos. Sí, pero justo iba a decir que es un conjunto de procesos el cual busca transformar la materia prima. De acuerdo, una transformación, implica una transformación, muy bien. Abigail también dice, es un registro de actividad, ya sí nos dijo eso. Daisy dice, una secuencia de acciones que conllevan a un fin determinado. Correcto, ¿no? Entonces, estas definiciones que ustedes me mencionan están relacionadas con el concepto de un proceso, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que... Es como el gráfico que ustedes están viendo acá también, acuérdense, creo que siempre nos acordamos más por temas visuales, ¿no? Entonces, para que siempre se acuerden, pueden acordarse esta figurita, ¿no? Verla, esta figurita, y les va a acordar cómo es la definición de un proceso. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta la definición de un proceso así claramente, porque cuando ustedes van a recopilar información en un trabajo, en una empresa, en un proceso productivo cualquiera,
ustedes van a relevar información sobre un proceso. Y eso implica que tengan en cuenta qué es lo que deben relevar de un proceso. Por ejemplo, en la prueba de entrada muchos conceptos me han mencionado y están correctos, muchos de ellos están muy bien planteados, ¿no? Que incluye un poquito más de lo que les vamos a presentar acá, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que un proceso es una secuencia de actividades, correcto. Entonces, hasta allí sí, muy bien lo que me mencionan, ¿no? Una secuencia de actividades. Actividad 1, 2 y 3, muy bien. Entonces, es una secuencia de actividades, pero estas actividades son simplemente acciones que van a pasar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar acción tras acción, actividad, actividad? Algún elemento de entrada. ¿De acuerdo? Siempre acuérdense que en un proceso hay algún elemento de entrada. Y cualquier sea elemento de entrada, no necesariamente lo vamos a llamar materia prima porque de repente lo relacionamos a algún bien tangible, pero puede ser también de algún proceso de servicio, ¿no? Donde habíamos visto que las personas generalmente son las que pasan a través de este proceso. Entonces, hay un elemento de entrada que va a pasar a través de una serie de actividades en el cual vamos a transformar el estado de estos elementos de entrada para obtener un elemento distinto con otras características que se van a llamar elementos de salida o también producto terminado. Entonces, eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta, que un conjunto de actividades que pueden ser secuenciales, paralelas, puede haber una distinta ruta de producción, pero el objetivo es que vamos a ingresar elementos de entrada y van a estar transformando su estado, sea físico, químico, biológico, a través de las diferentes actividades para obtener un producto diferente, ¿no? Un elemento de salida. Y en este proceso vamos a colocarle, por ejemplo, reglas, que es cómo debería funcionar este proceso, en qué tiempos, en qué momentos, ¿no? También quiénes deberían participar. Aquí encontramos personas, ¿no? Porque son las que ejecutan los diferentes, vamos a llamarle roles, que son los que participan de las actividades del proceso. Y muy importante es que cualquier proceso nosotros lo podemos medir a través de indicadores, cualquier tipo de indicador, puede ser, generalmente en los procesos medimos, por ejemplo, qué cantidad se está elaborando por unidad de tiempo, cuál es la calidad de este producto que se está elaborando, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuántos defectuosos, cuántos rechazados, también el tema de la cantidad, la calidad, el costo que se maneja para este proceso, ¿no? Que está relacionado con la eficiencia o que también utilizas los recursos que están entrando para obtener un producto terminado. ¿Qué bien? Por ejemplo, acá entra el 100% de una materia prima y al final tenemos que ver cuánto de esa masa que ha ingresado o de esa carga que ha ingresado está saliendo, ¿no? Como un poquito habíamos visto ese balance de materia, ¿no? También un tema de eficiencia que está relacionado a los costos, ¿no? Porque tenemos que ser eficientes en costos. También el tiempo de producción podemos medir acá, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora entre entrar y salir, ¿no? Por ejemplo, el proceso de vacunación. ¿Cuánto tiempo entre que una persona entra a vacunarse hasta que sale ya inmunizada, ¿no? Puede ser media hora o una hora, dependiendo, ¿no? De las diferentes etapas o cómo se encuentra el proceso. Entonces, esto es lo importante también de un proceso en que lo podemos medir, ¿de acuerdo? Es importante tomar en cuenta esto, que lo podemos medir. ¿Y por qué nos va a ayudar? Porque a partir de una medición, sea en cantidad, calidad, costo, tiempo, o incluso también nivel de servicio, ¿no? Que también te están atendiendo las personas dentro del proceso, ¿no? Eso más a procesos de servicio. Podemos plantear mejoras, ¿de acuerdo? Siempre podemos plantear mejoras a partir de conocer los indicadores. Y si conocemos los indicadores en determinado momento, nosotros le vamos a llamar línea base, ¿de acuerdo? Línea base. Es un término que regularmente se utiliza, una línea base, ¿no? Por ejemplo, ustedes entran a un proceso de producción textil y van a medir indicadores de cuánto es la capacidad de producción, cuánto es el número de rechazados, cuál es el tiempo de producción o cuál es la eficiencia, cuál es el costo de determinado proceso. Esos indicadores que ustedes toman en ese momento les va a servir a ustedes como una línea base, ¿no? Como una línea de partida. ¿Para qué? Para que ustedes se planteen a partir de ese momento mejorar estos indicadores y llegar a una meta. Es como que decir, todos estos indicadores están en la línea de partida de una carrera, de una pista atlética. Y lo siguiente que ustedes tienen que hacer es plantearse alguna meta. Si, por ejemplo, el proceso productivo, o mejor dicho, el proceso de vacunación, atiende a, vamos a llamarle, 20 personas por hora. Podríamos definir este indicador de 20 personas por hora como un indicador de línea base, de línea de partida. Y a ustedes les dan el encargo
de mejorar este indicador, de sacarle más provecho. Es decir, que ya no quedarnos con 20 personas por hora. Esa es nuestra línea base. Ahora tenemos que alcanzar una meta, ¿no? Una llegada. Y eso va a ser nuestro objetivo, ¿no? Por ejemplo, podríamos plantear ya no 20 personas por hora, sino ahora llegar a 30 personas por hora en el proceso de vacunación. Estamos teniendo una meta, ¿no? Estamos ampliando más, estamos mejorando el proceso. Y todo eso lo vamos a conseguir conociendo los indicadores, ¿no? Ahora, para llegar de 20 personas por hora a 30 personas por hora, que es mejorar este indicador, tenemos que conocer el proceso, en qué consiste. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades necesarias para llevar a cabo este proceso, ¿no? Eso, por ejemplo, vamos a analizar también, ¿no? ¿Cómo analizar un proceso para poder mejorarlo? Entonces, aquí nos concentramos, por ejemplo, en las actividades. ¿Qué actividades están planteándose en este momento para esta línea base? ¿Qué hace que yo pueda vacunar a 20 personas por hora? Tengo actividad 1, 2, 3, 4, entonces tengo que saber qué actividades son, qué personas participan, qué reglas que existen en el proceso. De repente, una regla del proceso es que la vacunación empieza a 9:30 de la mañana, cuando de repente hay muchas personas o pocas personas, podría empezar a otra hora. Entonces, tengo que analizar el proceso por completo, ¿no? También identificar qué personas son, qué tipo de personas son. De repente son 20 personas por hora porque son personas mayores de edad, que tienen cierta dificultad para caminar, que necesitan una ayuda. O de repente son 20 personas por hora porque son personas jóvenes, de 20 a 30 años. Entonces, tengo que analizar cada factor que está incluido dentro del proceso para yo poder mejorar los indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a hacer cualquier proceso de mejora, cualquier trabajo de mejora, cualquier proyecto de mejora, siempre tienen que empezar con indicadores para saber cómo está su línea base, cómo está su línea de partida. A partir de esta línea de partida, ustedes se van a plantear una meta, ¿no? ¿Cuánto quiero llegar? A 30 personas por hora, a 40 personas, a 50 personas por hora. Hay que plantearse una meta y a partir de eso hay que analizar el proceso para saber qué cosas mejorar, qué cosas aligerar, cómo hacerlo más eficiente. Bueno, una meta puede ser a 20 personas por hora a 30 personas por hora. Otra meta podría ser, que no necesariamente está relacionada, que el costo de la vacunación es de 50 soles por persona. En todo caso, esa es mi línea de partida. Mi nueva meta tiene que ser ya no 50 soles por persona, sino 30 soles por persona, ¿no? Bajar el costo. De igual forma, es un indicador y para mejorarlo tengo que conocer todo el proceso, ¿no? O también otro indicador es el nivel de servicio, la atención. Por ejemplo, si acá vemos a las personas, cuando ya están vacunadas, les podemos preguntar del 1 al 5, ¿qué tal siendo 5 una muy buena atención? ¿Qué tal le pareció el proceso de vacunación? Y si de repente las personas me pueden estar diciendo 3, 2, 3, 3, 4, ¿no? De repente sacamos una media de 3 que es más o menos, ¿no? Y nosotros queremos mejorar este servicio, entonces queremos mejorar este indicador. Entonces, de igual forma, ¿a cuánto? Ya, de 3 queremos pasar a un indicador de 5, porque 5 es la muy buena atención, es decir, que el cliente, el paciente, sale contento por la atención recibida en este proceso. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar ese indicador? Por ejemplo, podemos ver qué actividades pasa por aquí, ¿no? A ver, yo se les pongo un ejemplo. Si estamos de repente en un restaurante, ¿no? Estamos en un restaurante y ustedes como dueños del restaurante les preguntan a los comensales que salen qué tal le pareció la atención en el restaurante, ¿no? Y las personas que salen les dicen 3, 4, 3, 2, 3, 4, una media de 3, ¿no? Como el ejemplo. Pero ustedes quieren que el indicador de su proceso de atención al comensal sea de 5. ¿Qué podrían plantear ustedes o cómo podrían analizar el proceso para poder mejorarlo? ¿Qué es lo que podrían plantear? A ver, Jean Marcos. Profesor, podríamos llevar a cabo el diagrama de todas las operaciones que realiza la persona que atiende a los clientes. Entonces, posiblemente haya por ahí algo que se le esté pasando, quizá el mozo que los atiende o el recepcionista
puede no estar saludando o puede no estar, puede no ser muy atento. Entonces, podríamos estructurar todo eso en un diagrama con el objetivo de que no se le pase por alto y él siempre lo tenga en cuenta. Entonces, primero que nada, tendremos que armar un diagrama que él pueda seguir y él pueda estar de acuerdo a ese diagrama con el objetivo de añadir cosas o quitar cosas que no sean necesarias y así mejorar la atención. Muy bien, Jean Marcos, correcto. Una primera, conocer el proceso, te entendí muy, en resumen, ¿no? Muy bien. Abigail, también levantaste la mano, me parece, Abigail Yajaira. Ya, sí. Ya, no hay problema. Entonces, acuérdense que es algo que ha mencionado también Jean Marcos. Acuérdense del circulito, ¿no? Del circulito de la clase anterior, ¿no? Donde estaba el paso a paso. Allí, por ejemplo, habíamos hecho que el primer paso de un proyecto de mejora como este que está aquí, estamos viendo, es seleccionar el proyecto. Entonces ya lo hemos seleccionado, que es mejorar la atención al cliente. El siguiente paso, acuérdense que es registrar, que significa conocer el proceso, identificarlo, conocer el paso a paso, conocer quiénes participan, conocer quiénes intervienen en el proceso, cómo se está desarrollando, qué recursos estoy utilizando. En el caso del proceso de atención al cliente, estoy utilizando, por ejemplo, mozos, ¿no? Ahí, por ejemplo, Jean Marcos me ha dicho un ejemplo de los mozos que puede ser que no estén atendiendo bien o que no estén saludando, ¿no? Entonces, tengo que conocer el proceso, qué etapas estamos teniendo, cuáles son los recursos que estoy utilizando, quiénes son las personas que intervienen, cómo está entrando también podría ser la persona, ¿no? En qué estado, de repente está muy hambriente y nos demoramos 20 minutos, que puede parecer poco, pero para él, para esta persona también puede ser crítico, ¿no? O de repente viene a pasar un buen rato con sus amigos, pero no hay una atención previa antes del plato principal, entonces puede haber muchos factores, ¿no? Pero eso parte de conocer el proceso completo. Entonces, acuérdense siempre, la segunda parte es registrar, porque después de registrar, de conocer el proceso, ahí recién nosotros vamos a analizarlo, a ver qué es lo que está fallando, ¿no? A ver, si nosotros habíamos dicho por protocolo de atención que todos los mozos deben saludar y luego identificamos que no están saludando todos, entonces sí, aquí hay un tema que tenemos que cubrir, ¿no? O de repente se había dicho en el protocolo, en el proceso, que tiene que, si van a esperar más de 5 minutos, ofrecerles una gaseosita y nadie lo ofrece pasado los 5 minutos, hay un protocolo que no se está cumpliendo, entonces hay que mejorar esta parte, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a conocer el proceso, identificar las partes, identificar los intervinientes, los participantes, los recursos, máquinas, herramientas, ¿no? Dispositivos, incluso puede ser también un proceso virtual, ¿no? Entonces también el pedido que ustedes se hacen, ¿no? En alguna aplicación de delivery, todo eso es un proceso también. Si ustedes se dan cuenta, hay un elemento de entrada, hay una serie de etapas que se cumplen que nosotros no vemos porque solo vemos la pantalla del celular, pero detrás de esta pantalla en la empresa hay una serie de etapas que se cumplen para que al final nosotros como clientes tengamos el pedido en nuestra casa, ¿no? Que ese sería el elemento de salida. Entonces, imagínense si ustedes trabajaran en una empresa de delivery, ¿no? Y sean analistas de proceso o ingenieros de métodos en esta empresa. Tendrían que analizar cómo hacer. Ahí, por ejemplo, uno de los indicadores principales, o mejor dicho, si ustedes trabajaran en una empresa de delivery, ¿cuál sería uno de los indicadores principales que siempre tendrían que mejorar? ¿Quién me dice? El tiempo. Marisol, antes de Jean Marcos. Igual que Gianmarco, el tiempo es como lo más esencial que busca cada cliente. Muy bien, correcto, Marisol, correcto, Jean Marcos, Abigail, correcto, ¿no? El tiempo de entrega, ¿no? Es como, y siempre ha habido, ¿no? Este tema, ¿no? En 15 minutos, si no, no pagas, ¿no? Creo que ese es un reclame de hace tiempo. Entonces, ustedes, por ejemplo, tendrían que trabajar en el tiempo y vamos a hablar del tiempo completo. Desde que una persona en su aplicativo dice pedir, ¿no? Ordenar hasta que el producto llega a las manos del cliente. Ahí hay varios tiempos, ¿no? Y Abigail nos añade algo más, el estado en que llega. O sea, la calidad o las características, ¿no? Si hemos pedido embolsado, que llegue embolsado o que llegue en buen estado,
Si lo pedimos a nivel local, si lo pedimos a nivel internacional, no te preocupes, Gianmarco, no hay ningún problema. Lulia dice, hoy en día también es importante los protocolos contra el COVID. También, ¿no? Que te lo entreguen. Entonces, eso sería indicadores, ¿no? El tiempo de atención, o el tiempo de entrega, mejor dicho, y también la calidad de la entrega. Y la calidad de la entrega yo voy a enmarcar acá, por ejemplo, el estado en que llegue el producto, y también puede ser el protocolo de entrega, ¿no? Que sea contra el COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son características, y ya vamos viendo un poquito de calidad, son características que el cliente valora. Entonces, cualquier indicador de calidad está relacionado con características que el cliente valora. Es decir, que nosotros apreciamos que el producto venga en buen estado y que el producto me lo entreguen limpio, ¿no? O sea, que con los protocolos de atención, un banquito o con alcohol, como sea, ¿no? Y así, para terminar este ejemplo, ¿qué mejoras podrían ustedes, a ver, si nos centramos en el indicador de tiempo de entrega en un delivery, pensemos un ratito, ¿qué cosas podrían mejorar ustedes? Ya nos pasamos la parte de registrar y nos vamos a analizar. A ver, Jan Marcos. Profesor, hay muchos deliveries que usan tanto autos, bicicletas, motos. Entonces, podríamos analizar cuál de ellos, de esos tres vehículos, tarda menos. Con el objetivo de hacer que nuestro servicio sea más rápido, podríamos de repente cambiar todas las bicicletas y autos por motos y así podríamos obtener menores tiempos de entrega. Correcto. Uno puede ser, Jan Marcos nos dice, el medio de transporte, puede ser una mejora, ¿no? Especialmente a distancias largas, ¿no? A ver, Emerson, te escuchamos. Correcto. Nos dice la ruta. Muy importante en temas de transporte, la ruta que tome el delivery, ¿no? O sea, una ruta óptima, ¿no? Y ustedes están estudiando también cursos de matemática para ruta óptima. Muy bien, Emerson. Abigail, ¿tú qué opinas? Dice Abigail, verificar que el transporte se encuentre en buen estado correcto, ¿no? Sea en bicicleta, sea en moto, hay que verificar que los recursos que utilizamos en este caso, estas motos, estas bicicletas, encuentren en buen estado para que no haya una pérdida de tiempo o incluso sean eficientes en el consumo también, ¿no? Muy bien, Abigail. Y Diego, ¿qué te parece a ti? En tanto a lo que es el transporte, puede ser también el mantenimiento que tenga constante el transporte público, o sea, digamos, la moto, la bicicleta o hasta como el carro, como dice nuestro compañero Jan. Y como para el producto de delivery puede ser también las medidas que tengan los chicos porque hay veces que, digamos, haces un pedido y vienen chicos con su banquita, te echan el alcohol todo y te lo entregan de una medida, una distancia prominente, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Las medidas que tengan los chicos del COVID ahora en estos momentos para esos productos de delivery. Correcto, Diego, muy bien, ¿no? Entonces nos centramos en mantenimiento de los equipos y en protocolos de atención. Muy bien. Y Marisol. Profesor, yo también creo que sería la cantidad de repartidores que estén disponibles en ese momento, porque muchas veces solamente cuentan con tres repartidores en pequeñas empresas y pues se les llena tanto los pedidos que tardan mucho y no tienen tiempo para repartir los demás. Correcto, muy bien, Marisol. Ya tú te has saltado hasta el curso de investigación operativa número 2, teoría de colas, ¿no? Cuando hay mucha atención y hay pocos, de repente repartidos. Correcto, ¿no? Se genera una cola y tenemos que, bueno, ahí el tiempo se alarga, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Marisol, gracias. Acá, por ejemplo, ustedes se han centrado bastante en lo que es el transporte, pero acuérdense que el transporte, y ese es un dato nada más, ¿no? No es que esté incorrecto lo que se ha mencionado, pero la etapa de transporte en la que ustedes se han concentrado podría ser la última etapa de la que consiste todo el proceso de atención de un delivery. Podría ser la última etapa, solo el transporte. Y acuérdense, solo como dato nada más, que pueden haber otras actividades previas que podrían estar consumiendo un tiempo que alargue, ¿no? Y que al cliente de repente le esté fastidiando o que el indicador se alargue por estas actividades.
y que de repente nosotros nos hemos concentrado en optimizar el transporte en buena hora, pero de repente a veces ya no se puede optimizar el transporte por ciertas características, por restricciones del sistema, pero necesitamos seguir mejorando el proceso, los tiempos del proceso. Acuérdense que es un proceso de atención, entonces el traslado, el delivery en sí es una actividad, y hay otras actividades, por ejemplo, la preparación del pedido, por ejemplo, el procesamiento del pedido también, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el primero, ¿no? Porque nosotros inscribimos, llamamos todo, ¿no? Y la señorita nos atiende, y esa etapa entre que la señorita o el joven que nos atiende hasta que el pedido llega a la área operativa donde se elabora el producto, ese se llama procesamiento del pedido, ¿no? En esa etapa en que llega la información. Y luego viene la etapa de preparación en sí del pedido, ¿no? Sea de un bien tangible o de repente de un alimento, lo que fuera. Prepararlo también consume tiempo, ¿no? Para después ya de repente entregarlo a que lo va a despachar, ¿no? Entonces, solo para acotarlo también, que hay otras actividades, por ejemplo, en este caso de la entrega de productos por delivery, que necesariamente tenemos que analizar, ¿no? Nos concentramos, sí, en lo que es transporte, porque podría consumir más tiempo, pero hay otras oportunidades de mejora dentro de este proceso que podríamos también analizar, ¿no? Eso, entonces, por ejemplo, un proceso es un conjunto de actividades que están todas relacionadas o que interactúan. No necesariamente en forma secuencial todas, ¿no? Podría haber en secuencial, paralelas, una ruta de producción bien diversa, como por ejemplo ustedes han visto de repente en algunos diagramas de bloques o en algunos diagramas que van a ver más adelante de análisis o de operaciones, que no todo es de forma secuencial, sino que se abren otros caminos, ¿no? O de repente son varias piezas que se tienen que elaborar de forma independiente y al final se juntan. Entonces son actividades que se relacionan y que interactúan de alguna forma. Y lo importante, lo que ustedes mencionan, es que se va a transformar los elementos de entrada en resultados o en elementos de salida. Hay una transformación. Esa transformación es lo que nosotros vamos a llamar de agregar valor. ¿De acuerdo? Agregar valor. A través de esas actividades se va a transformar para agregar valor. ¿Y qué es el valor? El valor es lo que el cliente aprecia del producto o del servicio que ustedes están entregando. Entonces, por ejemplo, en el tema de delivery, el cliente aprecia que es el menor tiempo y que se cumplen con protocolos de sanidad. Entonces, todas las actividades que ustedes están haciendo son parte y de este proceso en el cual ustedes entregan tiempo y entregan calidad. Es por eso que ustedes el procesamiento lo hacen en menor tiempo, el pedido también, ¿no? O el delivery también. Y, por ejemplo, dentro de estas etapas, la preparación de repente de cualquier producto, siempre lo hacen con medidas sanitarias adecuadas en cualquiera de estas actividades, ¿no? Esas medidas sanitarias que toman la empresa son valoradas por el cliente y, por lo tanto, el cliente lo acepta el producto, porque si no le gustaran esas actividades que agregan valor, el cliente no compraría el producto, ¿no? Entonces, estas actividades transforman los elementos de entrada, le agregan valor y por eso resultan en un producto que nosotros compramos o que el cliente compra. ¿Listo? Entonces, muy bien, ese es un proceso. Y, bueno, por procesos, solo para conocer también, hay distintos tipos de procesos. Primero los podemos clasificar en procesos por el producto obtenido, en bienes físicos, y el otro es en servicios. En bienes físicos hay un cambio físico de algún objeto, ¿no? Algún objeto tangible. Y hay procesos de manufactura, de conversión y de reparación. Siempre acá, en estos tres tipos de manufactura, en esos tres tipos de procesos de bienes físicos, va a haber algún objeto que va a tener alguna transformación física o una transformación química, por ejemplo, ¿no? En el tema de manufactura, tenemos, por ejemplo, las empresas textiles, alimentarias o de construcción civil. ¿Por qué? Porque hay una combinación de recursos donde se va a crear un producto diferente. Por ejemplo, en el tema textil, tenemos telas, tenemos botones, tenemos hilos, y se van a transformar en un producto nuevo que es una camisa o un polo. De igual forma en el tema alimentario, ¿no? Por ejemplo, para hacer una mayonesa, ¿qué necesitamos? Limón, aceite, huevo, no sé qué más es. Bueno, y otras cositas de repente algunos, ¿no? Son diferentes productos, se combinan distintos recursos y se crea un nuevo producto, una mayonesa, ¿no? O en el tema de construcción civil, por ejemplo, ¿no? Juntamos arena, juntamos piedritas, juntamos cemento, ¿y qué resulta? En una pared.
un producto distinto. En el tema de la conversión, dice, ¿no? Es un cambio en el estado de los recursos, de no poder utilizarlos a poder utilizarlos. En el caso, por ejemplo, de la minería, ¿no? La minería que tenemos, como elemento de entrada, tenemos un montón de rocas, de piedras, y al final los vamos a transformar para que pueda ser utilizable esta materia prima, porque al principio tenemos un mineral, por ejemplo, cobre, que está mezclado con todo, al final lo transformamos en un cátodo de cobre, ¿no? Que ya se puede utilizar para otra operación, para otra industria. Entonces, generalmente estos de conversión son de industrias primarias. Igual caso de la pesquería, ¿no? Tenemos pececitos que están en el mar, los hacemos una serie de actividades de pesca y al final los tenemos listos para otro uso, para otro consumo, ¿no? O la industria maderera también, ¿no? De un estado no utilizable a uno que se puede utilizar, ¿no? Un tipo de proceso también, ¿no? O uno de reparación, ¿no? Acá reparación es el cambio en el estado, de no utilizable a un estado operativo. Es decir, que algo que no está funcionando, ahora algo que está funcionando, ¿no? Por ejemplo, taller automotriz también puede ser un tema de reparación, ¿no? Entra nuestro carrito malogrado y sale, bueno, mejor, un poquito mejor, ¿no? El tema del agua potable. ¿De dónde sale el agua potable? Sale de los ríos, de los lagos, es no utilizable, pero lo volvemos en un estado operativo a través de los distintos químicos, cloro, todo lo que se le agrega, ya puede ser listo para poder consumirlo, ¿no? O cualquier servicio de mantenimiento también sirve como un tema de reparación, ¿no? Lo podemos transformar, ¿no? Para poder utilizarlo. Ese es el tema de los procesos por producto obtenido, bienes físicos y el tema de servicios. Y en el tema de servicios yo les había dicho que consiste en un cambio en el estado, pero de las personas generalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los procesos de bienestar, donde tenemos las clínicas, los colegios o los hoteles. ¿En qué tratan, no? Un proceso de bienestar, vamos a tratar a alguien, un tratamiento de alguien o de algo para alguien, ¿no? O sea, vamos a cambiarle su estado, ¿no? Por ejemplo, en las clínicas, el estado de salud, en los colegios, su estado educativo, o los hoteles, su estado de bienestar, de descanso, ¿no? Hay un tratamiento. Entonces, las personas que entran en la clínica, en el colegio, en el hotel, tienen un tratamiento, ¿no? Una serie de actividades que tratan sobre las personas, ¿no? Para cambiarle en algo su estado, ¿no? Para mejor. También tenemos los procesos de seguridad, ¿no? Y los procesos de seguridad dice la protección de alguien o de algo. Como les he dicho, generalmente es de alguien, ¿no? Pero también de algo para alguien, dice, ¿no? Para alguien tenemos que dar un servicio de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en los bancos, en las cajas, ¿no? En las cajas financieras. Servicio de seguridad, el proceso financiero. Y en el proceso financiero, digamos, lo que pasa en los bancos también puede ser un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí uno va a dejar sus ahorros, ¿no? Su dinero para que se le pueda mantener y guardar. Bueno, también ganar intereses, pero también es como un tema de una bóveda también, ¿no? Tema de seguridad privada o incluso los seguros personales, ¿no? Los seguros de vida que a veces las familias compran o los seguros que las empresas compran para sus trabajadores, sirve como medio de protección. No para que no te pase nada, sino como medio de protección monetaria para cuando te pase algo ya te puedas cubrir de esa manera. Y también tenemos los servicios logísticos. Dice cambio en la propiedad, o sea, del dueño, cambio en el dueño, cambio en la ubicación y cambio en la ubicación y tiempo de los recursos, ¿no? Por ejemplo, el tema de transporte y carga, ¿no? Transporte, lo que hacemos, ¿no? Trasladar unas cajas de aquí a Hilo, de aquí a Tacna, ¿no? Cambia en la ubicación, ¿no? Es un servicio logístico. En eso consiste este proceso, en llevar este material a otro lugar, ¿no? O el tema de almacenes, que es cambia en la propiedad, de repente ya no es de nosotros, sino es de ahora de otra empresa, cambia en la ubicación, o también en el tema de mudanzas que está relacionado al transporte, ¿no? Son servicios logísticos, ¿no? Cambian en la propiedad, en la ubicación y en el tiempo de los recursos. Entonces son los distintos servicios, o mejor dicho, procesos de servicios que generalmente encontramos, ¿no? Y que podríamos ubicarlos, ¿no? Y cada tipo de proceso tiene sus características, y entonces dependiendo del medio, del contexto en el que nos encontremos, para poder determinar cuáles son los recursos, cuáles son los roles de las personas, cuáles son los elementos de entrada, cómo son los elementos de salida, cuáles son las actividades, en qué medios se desarrollan. Por ejemplo, el tema de manufactura puede desarrollarse en cualquier lugar,
El tema de la conversión tiene que desarrollarse en el lugar donde se extrae la materia prima. Entonces tienen distintos, ¿no? Distintos tipos. Y también ustedes ahora sí conocen estos procesos que son por el contacto con el cliente externo, ¿no? Por ejemplo, los procesos operativos, vamos a llamarles los que tienen contacto con el cliente externo durante o al final de este. Entonces, por ejemplo, un proceso operativo es aquel, por ejemplo, tenemos nuestra empresa de elaboración de yogur. Yo les había dicho que en las empresas estamos llenos de procesos, ¿no? Procesos por aquí, procesos por allá. Entonces, los procesos, de todo este conjunto de procesos, hay algunos procesos que les vamos a llamar procesos operativos. También se les llama procesos de negocio. ¿Y por qué los llamamos así? Porque son los procesos que paran la olla. ¿Qué significa? Que si no existieran estos procesos, no existiría la empresa. Si nosotros estamos en una empresa que elabora yogur, los procesos operativos o los procesos de negocio son aquellos que se encargan de elaborar el yogur. Por ejemplo, ¿no? El paso a paso, donde por un lado ingresa la leche y por otro lado sale el yogur. La serie de etapas, la serie de procesos que son parte necesaria para elaborar el yogur, se les llama proceso operativo. Pero acá dice que tienen contacto con el cliente externo. El cliente externo es aquel que consume el yogur o que compra el yogur. Entonces, aquí no hay un contacto con el cliente durante el proceso, pero sí hay contacto con el cliente al final del proceso. Es decir, que tenemos ya el yogur elaborado, el yogur listo, y en ese momento es cuando la botella de yogur puede tener contacto con el cliente. ¿De acuerdo? Por eso dice que este tiene contacto con el cliente. O también durante el proceso. Si nos vamos a un proceso de servicios, por ejemplo, el tema de la vacunación, los procesos o las etapas que están en contacto directo con la persona que se va a vacunar son procesos operativos, son procesos de negocio. Por eso es que existe esta empresa. Por eso es que existe la vacunación, ¿no? Por ejemplo, el registro de información, el triaje, la parte de vacuna, ¿no? De la inyección y la parte post-vacuna de control son procesos operativos porque están en contacto con el cliente durante el proceso de vacunación. ¿Quién es el cliente aquí? La persona, ¿no? La persona que se va a vacunar es el cliente. Entonces, está en contacto directo. Es decir, el cliente pasa por todas estas etapas, ¿no? A la diferencia de los procesos administrativos que nos ayudan para que el proceso operativo funcione. Un proceso administrativo puede ser el tema de compras, de abastecernos de los productos, ¿no? Por ejemplo, el proceso de compra de leche. Es un proceso porque tiene una serie de etapas. Es un proceso administrativo, no es un principal. ¿Por qué? Porque apoya para que funcione el proceso operativo, ¿no? En el proceso de abastecimiento de leche, lo que yo voy a hacer es hacer la compra de la leche, pero en ningún momento yo estoy en contacto con el cliente externo. Ni siquiera al final del proceso de compra de leche tengo contacto con el cliente externo, porque el proceso de abastecimiento de leche termina cuando ya está la leche en la planta industrial. Ahí termina, no hay más. Y en ningún momento tengo contacto, pero sí apoya para que el proceso de abastecimiento de leche me ayuda para que la leche esté en el proceso principal, en el proceso de negocio, sin el cual no podría funcionar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O, por ejemplo, el proceso de desecho de residuos peligrosos del proceso de vacunación. Es un proceso administrativo, es un proceso que ayuda al proceso de vacunación en sí, pero no tengo contacto con el cliente. Imagínense el proceso de desecho de residuos tóxicos es el proceso en que yo voy a botar a un lugar adecuado, las jeringas, los algodones, ¿no? Todo ese material médico que ya se utilizó. En ningún momento en esta parte de desechar estos insumos, yo estoy teniendo contacto con la persona que se va a vacunar, ¿no? Pero sí me ayuda este proceso de desecho de productos tóxicos para poder tener el camino libre y despejado para que yo pueda vacunar a las personas tranquilamente, ¿no? Entonces, en eso consisten los procesos administrativos. Y esto, ¿dónde lo vemos más? Ustedes ya lo conocen, que lo han visto en el curso de organización y método, en el mapa de procesos. ¿Quién me puede ayudar definiendo lo que es un mapa de procesos de manera de acordarnos? Porque es importante tomar en cuenta esto.
A ver, José Francisco, ayúdanos. Profesor, creo que es en la división que vamos a hacer ahí como se mira, que es estratégicos, operativos y soporte, en la cual vamos a detallar cuáles son los procesos que van a ir en cada uno, cuáles se va a encargar el área operativa, el área de dirección, por ejemplo, financiera, que es los de estratégicos, los de soporte, ¿no? Que serían los técnicos. Entonces ahí vamos a ir definiendo qué operaciones van a ir en cuál. De acuerdo, ahí nos ayuda a clasificar los procesos. Muy bien, José Francisco. A ver, Abigail, también te escuchamos o te leemos. Clasificar los procesos a detalles, también nos ayuda a eso, ¿no? A ver, María José. Profesor, creo que es la forma gráfica en la que una persona puede leer en sí el proceso, de cómo es que entra, o bueno, en este caso la parte estratégica, la parte operativa y la parte del soporte. Muy bien, una representación visual, correcto, ¿no? Jan Marcos. Sí, profesor, es un diagrama donde podemos identificar todas las operaciones y cómo intervienen tanto los procesos estratégicos y de soporte con el operativo, que es el cambio en la cadena, bueno, en la cadena de valores. Y bueno, creo que representa la totalidad de las operaciones y no solamente lo que nosotros vamos a ver más, que va a ser la cadena de valores o el lado operativo. De acuerdo, muy bien. Acá también hay interacciones entre lo que es procesos estratégicos, operativos y de soporte. Y Marisol, también te escuchamos. Bueno, es una representación que engloba todo, muestra la secuencia de todos estos procesos y las interrelaciones que hay en cada uno. Muy bien, correcto. Gracias, Marisol, ¿no? Entonces, es una representación visual de una empresa. Nosotros ahora vamos a ver las empresas mediante mapas de procesos. Y ustedes ya lo están viendo, ¿no? Es una representación visual de cómo funciona una empresa. De aquí podemos ver prácticamente una empresa de forma completa y cuál es la razón de ser de esta empresa. Y esa razón de ser nosotros la vemos, por ejemplo, en los procesos operativos. Aquí vemos, por ejemplo, ahí operativos son los procesos que tienen contacto con el cliente. Entonces, vemos qué procesos son necesarios para atender al cliente, para entregarle un producto, cualquiera que sea la empresa, cualquiera que sea su función. Entonces, aquí vemos, ¿no? Y cómo interactúan los demás procesos, sean estratégicos o de soporte o administrativos, para ayudar a estos procesos de negocio. Entonces, los procesos de soporte son esos procesos que ayudan, que complementan a los procesos operativos para que puedan funcionar. Entonces, vemos cuál es la interacción, ¿no? Qué procesos nos ayudan para que funcionen. Y bueno, los procesos estratégicos son aquellos que ayudan a gestionar la empresa para tener un largo plazo, ¿no? Para tener una sostenibilidad en el tiempo. Y bueno, no necesariamente está en contacto directo con los procesos operativos de forma directa, pero sí de forma indirecta. Si no se llevaran a cabo, esta empresa duraría poquísimo tiempo. Entonces, nosotros de una forma visual a través del mapa de procesos podemos ver en qué consiste una empresa, cómo funciona una empresa, en qué se concentra una empresa. Ese es como nuestro mapa principal para poder leer a una empresa. Nos lo pueden contar, pero nosotros lo vemos gráficamente o de forma visual y podemos entender qué hace una empresa, qué tipo de proceso considera esta empresa, a qué tipo de industria, quiénes son sus clientes, deberíamos poder entender a través de un mapa de procesos, ¿no? Muy bien, entonces, correcto con esta parte. Y esto es lo que también quiero que podamos tomar en cuenta, que sí ya les he repetido, que las empresas son un gran proceso. Y esto nos va a ir entrando poco a poco a que vamos a ir haciendo una división de procesos. La empresa es un gran proceso, ¿no? Como está acá, ¿no? Esto podemos ver que esto es un gran proceso. Este gran proceso que es una empresa, lo podemos ir partiendo de tal forma que la podamos entender poco a poco y que podamos hacer mejoras más puntuales. Porque hacer una mejora a un gran proceso, bueno, es bastante complejo. Entonces, para poder facilitarnos la vida, lo vamos a ir partiendo poco a poco. Y la regla es que un proceso se divide en procesos más pequeños, nada más. Un proceso se divide en procesos más pequeños.
Si yo les digo que la empresa es un gran proceso, de aquí podemos dividir este gran proceso en procesos más pequeños. Los primeros procesos que encontraríamos dentro de una empresa sería proceso de operaciones, proceso de finanzas, procesos de marketing o comercial, procesos logísticos y procesos de recursos humanos. Esos serían los principales procesos que encontraríamos al dividir la empresa, que es un gran proceso. Y así nosotros podemos ir dividiendo dentro del área de operaciones este proceso de operaciones lo podemos seguir dividiendo en procesos más pequeños. Este proceso de finanzas también lo podemos dividir en procesos más pequeños. Este proceso de marketing y comercial también lo podemos dividir en procesos más pequeños. Estos procesos logísticos también los podemos dividir en procesos más pequeños, al igual que los procesos de recursos humanos también los podemos dividir en procesos más pequeños. Por ejemplo, en recursos humanos, que también ustedes lo van a estudiar, el proceso de recursos humanos lo podemos dividir en otros procesos, por ejemplo, proceso de selección de personal, procesos de capacitación al personal, procesos de pago de planillas, procesos de evaluación de desempeño, y así podemos ir dividiendo cada proceso, ¿no? Los procesos de operaciones ya va a depender del tipo de empresa, ¿no? Los procesos operativos para llevar a cabo cada uno de ellos. El proceso financiero, está el proceso de control financiero, el proceso de planeamiento financiero, los procesos de marketing o comercial, el proceso de diseño de un nuevo producto, el proceso de investigación de mercado, los procesos logísticos en procesos de abastecimiento, proceso de compra, proceso de almacenaje, procesos de despacho. En general, son los procesos más generales que encontramos en una empresa. Y así podemos ir dividiendo cada proceso en procesos más pequeños. Ya que estamos entrando al concepto de proceso, hay que tener claro en qué consiste un proceso. Ya hemos visto, bueno, el proceso a nivel general como una serie de etapas, pero ya que estamos dividiendo un proceso en un proceso más pequeño, en un proceso más pequeño, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son las partes generales en lo que consiste un proceso. Yo se los voy a plantear con este diagrama. Por ejemplo, un proceso que vemos aquí, tiene como elementos, por ejemplo, en la etapa de proceso, las diferentes actividades. Las diferentes actividades. Si yo les pongo el proceso de elaboración de yogur, tiene como actividades la pasteurización de la leche, tiene como actividades el tema de añadir la fruta, el tema de congelarlo, el tema de mezclarlo con saborizantes, una serie de actividades. Para este proceso es necesario el elemento planta, ¿de acuerdo? No las plantitas verdes, sino planta, por ejemplo, una planta industrial. ¿Qué necesitamos? Activos, tecnología. Puede ser máquinas, herramientas. En el caso del yogur, ollas, cocinas. También, por ejemplo, los camioncitos de transporte, los camioncitos de despacho o de abastecimiento, todo lo que sea máquina, herramienta, bienes de capital, activos de una empresa a nivel contable, son elementos o son recursos necesarios para poder llevar a cabo estas actividades. ¿De acuerdo? Todo lo que es planta son activos, bienes de capital, recursos tecnológicos para poder llevar a cabo estas actividades, que no son consumibles. Por otro lado, tengo el elemento trabajo o el factor trabajo, que son todas las personas que intervienen en este proceso y pueden aportar mediante su mano de obra o con sus conocimientos, ¿no? De dos formas pueden aportar las personas. Con la mano de obra, o sea, con esfuerzo físico o con un esfuerzo mental, en cualquier parte del proceso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para elaborar el yogur hay bastante mano de obra o esfuerzo físico, las personas que mezclan, que procesan, que cortan, que pelan, todas esas personas. Y esfuerzo mental a nivel de conocimientos, los técnicos que saben, el maestro del yogur, ¿no? Que sabe cómo mezclar, qué cantidades, qué tiempo, todo lo tiene en su cabecita, y ese es su esfuerzo mental, ¿no? Entonces, todo esto, para este proceso, acordémonos, necesitamos insumos directos, que por ejemplo puede ser la leche, las fresitas son insumos directos, que todo se mezcla acá, y al final tenemos un producto terminado, que es el yogur. Pero también podemos tener algunos insumos indirectos, por ejemplo, que puede ser la electricidad, o de repente otros insumos que no se consumen, no son parte del producto terminado. Y también a nivel empresarial podemos considerar como otros factores que intervienen en un proceso, en la cultura y el clima organizacional, que no se toca, pero se siente.
¿Y de qué forma? Cuando hay una mala cultura o un mal clima organizacional, los procesos no resultan bien, no funcionan bien. ¿Y esto cómo se refleja? En que hay demasiadas mermas, en que hay demasiado costo, en que el producto no sale a tiempo. Esos son, digamos, síntomas de que no hay un buen clima organizacional. Esto influye, esto afecta. Es, por ejemplo, no estamos en una clase, ¿no? Estamos en clase y de repente no hay un buen clima organizacional. ¿Por qué? Porque de repente no se lleva bien el docente con los alumnos, entre los mismos alumnos no se llevan bien. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Cómo se refleja esto? En que de repente la clase no participa, en que de repente los exámenes no salen con buena nota, ¿no? Entonces, hay un mal clima organizacional. Distinto es cuando hay un buen clima, ¿no? Digamos, en la misma clase, con los docentes, entre los alumnos, un buen clima, ¿cómo se refleja? En que hay buenas notas en los exámenes, en que todos los compañeros se apoyan, se ayudan, cuando alguien tiene dudas, apoya uno que sabe, apoya al que no sabe, ¿no? Siempre hay participación en clase. Entonces, eso, por ejemplo, refleja un buen clima organizacional y al final tenemos un buen producto. Entonces, eso también hay que tomarnos en cuenta, ¿no? Siempre lo vemos al temas tangibles, ¿no? Temas de algo que podemos ver, tocar, pero hay otros factores que influyen en el rendimiento de un proceso y que no los vemos siempre, ¿no? Y uno de ellos es la cultura y el clima organizacional, ¿no? Muy bien, este es para cualquier proceso, grande, pequeño, mediano, chiquitito, siempre va a tener estos elementos. Entonces, cuando ustedes vayan a recopilar información en una empresa, tienen que conocer estos elementos, estos recursos, estos factores que les ayudan a entender un proceso. Sea grande, sea pequeño, sea chiquito, sea micro, todos los procesos funcionan de la misma manera. Tienen activos, tienen personas, tienen insumos, tienen productos terminados, insumos indirectos, y hay un clima organizacional que envuelve este proceso y que influye en el rendimiento del mismo. A ver, si yo le pongo una empresa de helados, ¿quién me dice, por ejemplo, qué proceso, qué planta, qué trabajo podrían encontrar ustedes, qué insumos directos, qué insumos indirectos podrían encontrar en una empresa de heladitos? A ver, acá una manita levantada. Abigail. Abigail tiene manito levantada. Ya no. Alguien que nos quiera aportar, a ver aquí cómo. En proceso, ¿qué actividades son necesarias para un yogurcito? Para la planta, ¿qué activos, qué máquinas, qué herramientas? Para el trabajo, ¿qué personas, qué esfuerzo mental, físico? Insumos de entrada, libremente. A ver, empezamos con Elvira. Bueno, para el proceso de elaboración de yogur, ¿verdad, profesor? No, de helados, Ah, como ya, el de de la helados. Bueno, sería primero la materia prima que dependiendo, ¿no? Qué tipo de helado tendría que hacer. Entonces, por ejemplo, podría ser, no sé, galletas Oreo o también la leche. Entonces, de allí, en la recepción de materia prima, luego estaría pasando al proceso de elaboración que empezaría con una actividad, digamos, el control de calidad, ¿no? Del producto, la inspección. Ya, de acuerdo, sí, ¿no? Empezamos con los insumos. Hay algunos insumos, puede ser fruta, leche, no sé, creo que algunos le echan manteca. Bueno, distintos insumos directos. Entonces podemos ir completando esta parte con insumos, ¿no? A ver, Rodolfo, comenta. En la planta supongo que tendrían las batidoras, las congeladoras, también donde usan la mano de obra, ¿no? No creo, máquinas empacadoras y todo eso. Correcto, Rodolfo, ¿no? Entonces, en la parte de plantas, ahí podemos colocar todo lo que son máquinas, herramientas, por ejemplo, lo que nos decía, batidoras, máquinas empaquetadoras o etiquetadoras, ¿no? Todo lo necesario para que se pueda llevar a cabo el proceso de elaboración de un helado, ¿no? En la parte de trabajo, de repente, ahí están los trabajadores, ¿no? Que con su esfuerzo físico logran el helado, ¿no? De repente de mezcla, o de repente para etiquetar, o de repente para embolsar. También hay un esfuerzo mental, que es la parte de conocimientos, que hay seguro un maestro heladero, que sabe la receta, que sabe las proporciones
de fruta, de leche, de saborizante, ¿no? Él conoce, ¿no? Él tiene el know-how de cómo elaborar un helado, ¿no? Entonces, y así tenemos una paleta de helado, ¿no? Como producto terminado, ¿no? Otros insumos indirectos, ¿no? Algo que no participa, electricidad, de repente agua potable de limpieza para el proceso, ¿no? Entonces, entre el proceso podemos tener ya la elaboración de un helado de sanguchito, ¿no? Entonces, batir, conseguir, mezclar, ¿no? En la parte de planta, por ejemplo, tenemos todo lo que incluye dentro de la fábrica procesadora de helados, ¿no? Como ustedes han dicho, distintas máquinas, las distintas herramientas que se pueden utilizar, utensilios. Y acuérdense que todo lo que es planta no es consumible. Es decir, que no es que la batidora se consuma en un helado de sanguchito y ahí ya se acabó, ¿no? Sino que siempre lo vamos a estar utilizando. Esa es la característica de la planta, del trabajo, ¿no? Los ingenieros, supervisores, trabajadores. En los insumos directos, sí, aquí, por ejemplo, estos son consumibles, es decir, que cada vez que nosotros elaboramos el helado sanguchito, estos elementos que están acá como insumos se van a consumir. ¿De acuerdo? Siempre los vamos por cada helado hay una proporción de que se va consumiendo, ¿no? Esa es la diferencia, los insumos, ¿no? A diferencia de lo que es planta o trabajo, que estos no se consumen cada vez que se utiliza, que se elabora un producto. No se consumen, pero sí se desgastan. Cada vez que utilizamos se va desgastando un poquito, aunque no crean también, las personas se van desgastando conforme va pasando el tiempo, conforme van elaborando más y más también, ¿no? Pero este es un desgaste más que todo mental, ¿no? Entonces, pero en las máquinas sí se ve un desgaste físico acá, ¿no? Y aquí sí es un consumo, ¿no? Del agua, del azúcar, ¿no? Todos estos elementos para que se elabore este producto, ¿no? Y como insumos indirectos, bueno, por ejemplo, para las máquinas de la fábrica procesadora se utiliza combustible, energía eléctrica, algunos repuestos que son necesarios para que este proceso se pueda llevar a cabo. Entonces, sea un proceso grande, un proceso chico, siempre ustedes deben considerar estos elementos para poder conocer un proceso completo. ¿De acuerdo? Entonces, no solo las actividades o todas las actividades, sino qué elementos de tecnología se puede usar, qué personas participan, cuáles son los insumos directos que se utilizan. Por ejemplo, el tema de planta también me está olvidando mencionarles el tema de la distribución de la planta, cómo está distribuida las máquinas dentro de la fábrica. Eso es importante también conocer, ¿no? Muy bien. Entonces, ya. Y en el tema de la división, ya para ir, creo que ir culminando esta parte, lo que yo le decía, ¿no? Un proceso lo podemos dividir en un proceso más pequeño y este proceso más pequeño en cada vez otros procesos más pequeños. Al final vamos a llegar a un nivel en que ya estos procesos pequeños lo podemos llamar actividades. Es decir, que una actividad ya es algo más simple, que de repente solo interviene una persona, porque, por ejemplo, si la empresa la llamamos un gran proceso, ahí intervienen pues cientos o miles de personas. Mientras vamos dividiendo los procesos en procesos más pequeños, vamos a encontrar que menor cantidad de personas participan, menor cantidad de máquinas, menor cantidad de insumos, ¿no? Todo se va haciendo más pequeñito. Y hasta llegamos a un nivel de actividad. De actividad ya lo podemos, o a nivel general se le conoce a una operación, a una acción que realiza una persona en un determinado puesto de trabajo. Eso lo podríamos llamar como una actividad, ¿no? Una determinada acción que realiza una persona en un determinado puesto de trabajo. De igual forma, por ejemplo, las actividades tienen los elementos, por ejemplo, máquinas, herramientas, tienen el trabajo de una persona, sea esfuerzo físico, esfuerzo mental, tiene insumos, esta actividad necesita insumos para obtener un producto terminado. Entonces, lo mismo que habíamos visto acá en este gráfico de procesos, en las actividades también. ¿Por qué? Porque la actividad es como un microproceso. Las actividades ahora hay que verlas como microprocesos, que también tienen sus elementos de entrada y sus elementos de salida. Por ejemplo, en la fotito, hay una persona que está realizando una operación en una máquina herramienta. Esta es una actividad, supongamos que sea una actividad de taladrado. Entonces, para esto, hay una serie de acciones que él tiene que llevar a cabo para taladrar una pieza de acero, ¿no? Y esas actividades pueden ser desde coger la pieza, acomodarla en el taladro, ajustar la pieza en el taladro para que no se mueva,
prender la máquina, ¿no? Controlar que se esté haciendo el correcto agujero, apagar la máquina, sacar la pieza, verificar el agujero y fin, terminó. Entonces, como ustedes han visto, esta actividad de taladrado de pieza tiene una serie de subactividades. Esta serie de subactividades nos ayuda a entender también que cada actividad se vuelve haciendo más pequeñita, como en la gráfica, ¿no? Una actividad se divide en otras actividades, cada vez más pequeñas, ¿no? Cada vez más simples, como les acabo de dar el ejemplo, ¿no? De coger la pieza, colocarla, ajustarla, ¿no? Ya son actividades cada vez más simples. Entonces, esto para acordarnos que siempre cualquier actividad, cualquier proceso lo podemos desagregar en procesos más pequeños. Cualquier actividad se puede desagregar en actividades más elementales. Y de igual forma podemos tener ¿qué activos? Un taladro. ¿Qué personas? Un operador de taladro, ¿no? ¿Qué insumos? La pieza metálica sin agujero es el elemento de entrada. El producto terminado es la pieza metálica con el agujero. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que todo siempre lo podemos ver desde ese enfoque de procesos y que podemos ir desagregando, ¿no? Cada vez un proceso en procesos más pequeños. Llega un punto en que estos procesos más pequeños ya no los llamamos procesos, sino actividades. Y estas actividades también se van desagregando en actividades más pequeñas, más elementales, ¿no? Hasta que ya hay un nivel en que, por ejemplo, coger una pieza puede ser la actividad básica, ¿no? Más básica que podamos encontrar. Hasta ese nivel deberíamos llegar nosotros para analizar o para llevar a cabo un proyecto de mejora continua, hasta el nivel de una actividad elemental. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir analizar tiempos, movimientos, desgastes adicionales, materiales que se estén perdiendo, mermas. Ese nivel de detalle nos permite un mayor análisis de ver dónde se puede mejorar. Entonces, siempre acuérdense ustedes de tratar de desagregar las actividades que ustedes vean de determinado proceso en actividades cada vez más elementales para que puedan tener un mejor análisis del proceso y le puedan realizar una mejora continua. Por eso es importante que ustedes siempre lo consideren, ¿no? Ya, y listo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como concepto previo, ¿no? De desagregar actividades en actividad. Quisiera saber si se ha entendido esta parte de desagregar actividades, de que las actividades se vuelven más grandes y más pequeñas. No sé si alguien de repente quisiera darme algún ejemplo de cómo un proceso lo vamos desagregando en cada vez procesos más chiquitos hasta llegar a alguna actividad. No sé si a alguien de repente se le ocurre por ahí un ejemplo. De repente alguien, por ejemplo, yo les digo, a ver, tengo el proceso de elaboración de yogurt, todo el proceso. Mi empresa es una empresa de elaboración de yogur y lo voy a dividir en un proceso solo de operaciones. Es decir, que aquí están, el proceso de operaciones son todos los procesos que son necesarios para elaborar el yogur. Este proceso de operaciones que incluye, por ejemplo, el tema de las partes para llevar a cabo el yogur, voy a concentrarme, lo voy a dividir, lo voy a desagregar y solo me voy a concentrar en el proceso de pasteurización de leche. ¿De acuerdo? Voy achicando mi alcance, ¿no? Antes era la empresa de elaboración de yogur, luego era la parte, los procesos de operaciones, ¿no? Que es convertir toda la leche en yogur. Ahora lo voy a desagregar un poquito más y me voy a concentrar solo en el proceso de pasteurización de leche. Por ejemplo, pasteurización de leche, que tengo elemento de entrada leche sin pasteurizar, elemento de salida leche pasteurizada. Utilizo ollas, utilizo una cocina, hay personas que están controlando la pasteurización. Ahora me voy a dividir un poquito más. En el proceso de pasteurización de leche, me voy a concentrar en las actividades. De repente a este nivel ya puedo ver actividades y me voy a concentrar en las actividades que son necesarias para la pasteurización de leche. Una de las actividades necesarias es la medición de los parámetros de calidad de la leche. Por ejemplo, para la pasteurización necesito medir estos parámetros de calidad, sea de temperatura, sea de temas organolépticos, ¿no? De color, de olor, que debo controlar en la leche antes de pasteurizarla.
¿no? Porque después de eso ya yo la coloco en la olla, prendo las hornillas, espero 45 minutos a determinada temperatura y luego la llevo a un envase, después de tiempo la llevo a un envase para enfriarla bruscamente a, no sé, 10 grados centígrados, ¿no? Y ese es el proceso de pasteurización. Pero yo me voy a concentrar ahora solamente en la medición de parámetros químicos de la leche, organolépticos de la leche. Esta es una actividad, ¿no? Y esta actividad, por ejemplo, la podría desagregar en, podría ser, ¿no? Medición de olor, medición de color, medición de sabor, ¿no? De repente esos 3 parámetros tengo que medir. Entonces, ahora voy a desagregar un poquito más, me voy a concentrar en la medición de repente de una medición de parámetros biológicos, nada más. De toda esta actividad de medición de parámetros de calidad, ahora me voy a concentrar en la actividad de medición de parámetros biológicos, ¿no? Si tiene bacterias patógenas o no tiene bacterias patógenas. Solo me concentro en eso. Ahora, un poquito más me voy a concentrar, voy a entrar un poco más a detalle, ¿no? Y, por ejemplo, para esto necesito tomar una muestra, necesito colocarlo en laboratorio y al final obtengo el resultado. Me voy a concentrar ahora en una actividad más pequeñita que es tomar la muestra. ¿Y en qué consiste? En que yo agarro con un aspirador de gotas, ¿no? Saco unas gotitas de la leche y las coloco en un frasco, ¿no? Un frasco para llevarlas al laboratorio. Entonces, he dividido esta actividad en otra actividad más pequeñita que es tomar muestras, ¿no? Y lo quiero dividir un poco más para concentrarme más, a ver, un poco más específico. Entonces, la actividad de tomar muestra, ¿qué actividades tienen? Agarro el aspirador, aspiro un poco de leche y lo coloco acá en un envase. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer es, una actividad es solo cómo tomar la muestra, nada más tomar la muestra. Entonces, me he dividido casi hasta una actividad elemental. De todo este proceso que ustedes han visto, mi alcance se ha ido acotando cada vez más pequeño y me he estado concentrando en las distintas actividades, en una actividad elemental nada más para un proceso, para una actividad específica. Y así, por ejemplo, dentro de la empresa yo puedo encontrar millones de actividades elementales, ¿no? Porque lo divido cada vez más y más y más, ¿no? Ese es el concepto que tenemos que manejar, que las actividades se van desagregando poco a poco más, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Porque eso nos va a ayudar para poder, ya de aquí en adelante, poder graficar nuestros diagramas de procesos. Entonces, uno de los diagramas que vamos a hacer ya el día, si no me equivoco, el día jueves, es el diagrama de análisis de proceso. Y, por favor, tiene que revisar allí la guía, la plantilla, ¿no? El caso también para que vayan revisando, ¿no? Y en este diagrama de análisis de proceso se utilizan estos símbolos que están acá. Con esto ya terminamos la clase. Se pone compartir. En un diagrama de análisis de procesos se utilizan estos 5 símbolos que vemos acá, nada más. Estos 5 símbolos. Y con estos 5 símbolos podemos nosotros graficar o representar cualquier actividad elemental de las que hemos estado hablando hasta este momento. Cualquier actividad elemental la podemos graficar a través de estos 5 símbolos. Nada más. No hay más símbolos de los que podamos nosotros graficar. No hay más que estos 5 símbolos. Cualquier actividad que a ustedes se les ocurra en este momento puede ser graficada con cualquiera de estos 5 símbolos. No existen más. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos una primera actividad que se le llama de operación. Operación, ustedes la van a representar a cualquier actividad que represente un cambio o una modificación en algún elemento, en algún objeto. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de operación, que va a representar cualquier cambio, modificación o transformación en el estado de un elemento, de un objeto. Por ejemplo, el tema de clavar es una operación porque hay un cambio en el estado. De una madera sin clavo, ahora tiene un clavo, ¿no? Agujerear también, ¿por qué es una operación? Porque tenemos aquí al final una pieza
completa, una pieza de metal de repente completa, y la operación de agujerear, ¿qué le va a hacer? Le va a abrir un huequito, ¿no? Entonces, al final hay una transformación de esta pieza. Tenía sin hueco, ahora ya tiene huequito, ¿no? O incluso también la operación de una oficina, la de mecanografiar o digitar en la computadora. ¿Por qué? Porque al final tenemos una hoja en blanco, su documento de Word está en blanco, y al final ustedes tienen un documento completo con palabras, con frases, con párrafos, ¿no? Ese es distinto. Entonces, hay una transformación. Entonces, cualquier actividad que implique una transformación, un cambio, una modificación, es una operación. Luego también tenemos lo que es una inspección. Y una inspección es cualquier actividad donde se dé una verificación, nada más. Verificación, comprobación de algo. Nada más tiene que ser una inspección. Verificación o comprobación. ¿De qué? De algún parámetro, de cualquier parámetro. Podemos verificar la cantidad, calidad, tiempos, pero necesitamos verificarlo. Y siempre en la inspección tenemos que verificar la realidad versus lo esperado. Por ejemplo, si yo si yo tengo que escribir un artículo y el artículo me dice que tengo que escribir 500 palabras. Lo esperado es 500 palabras. Voy a mi contador del documento de texto y tengo 450. Entonces, lo que estoy haciendo cuando voy a ver cuántas palabras tengo en mi documento de texto es verificar. ¿Por qué? Porque aquí estoy comprobando una cantidad versus un esperado. Voy 450 y debo llegar a 500. ¿No? Entonces, es una inspección. O sea, esta actividad de simplemente ver en el documento de texto cuántas palabritas llevo hasta ahora, digamos, tienen ustedes abierto su documento de texto, en la parte inferior dice el número de palabras que incluye su documento. Ver nada más eso es una inspección, porque estoy verificando la cantidad de palabras, en este caso, del documento de texto. Otros ejemplos de verificación, por ejemplo, o de inspección. Controlamos la cantidad o la calidad de un producto, ¿no? Todo es con respecto a un parámetro, ¿de acuerdo? Con respecto a un estándar. Si vemos la lectura de un indicador, imagínense que esto sea un horno pastelero. Y el pastel tiene que cocerse a 150 grados centígrados durante 30 minutos. El que ustedes vean la temperatura y el tiempo que está yendo este horno, también es una inspección, porque ustedes están viendo la temperatura y lo comparan contra lo que debería ser. Miran el tiempo y lo comparan contra lo que debería ser. También es una inspección, ¿no? O de igual forma, la lectura de un documento que sea de seguridad, por ejemplo, ¿no? Yo voy a leer un documento para saber qué artículos o qué elementos de protección personal necesito para trabajar acá. Por ejemplo, necesito casco y tapaoídos. Eso es lo que me dice el documento. Y esto, por ejemplo, es el estándar. Entonces yo me voy a comparar mi realidad contra lo que se espera. No tengo casco, no tengo tapaoídos, entonces estoy verificando que no cumplo con este documento. Entonces siempre las inspecciones es alguna actividad en la cual yo voy a verificar o comprobar lo que está pasando contra lo que debería pasar. Tema de transporte es otra actividad también, un tipo de actividad para clasificar solamente lo que son movimientos, nada más movimientos, traslados de un lugar a otro. Por ejemplo, puedo trasladar material, ¿no? En forma horizontal, en forma vertical, o llevarlo de un lugar a otro, o a las personas también, transporte o traslado, pero no hay ningún cambio en su estado. O sea, lo único que cambia es en la ubicación. Por ejemplo, en el proceso de vacunación, el que la persona se traslade del triaje a la zona de inyecciones es un traslado. Y la característica del traslado es que lo podemos cuantificar. 2 metros, 20 metros, 3 kilómetros, ¿no? Hay un traslado y lo podemos cuantificar con una distancia. Por ejemplo, de triaje a la zona de inyección, 5 metros, ya hay 5 metros. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque esos 5 metros te toma tiempo. Esos 5 metros implica un mayor espacio que vas a utilizar. Y acuérdense que tiempo y espacio son recursos que debemos minimizar. Ahora, por ejemplo, también existe una actividad que se le llama depósito provisional o espera. Y esto implica siempre una demora. Son elementos que están esperando ser tratados de alguna forma, con cualquiera de estas actividades, pero están ahí en espera. O sea, algo tiene que pasar con ellos. Algo están esperando.
pero por algún motivo están aquí en un lugar y nadie les está dando bola. Esto, por ejemplo, ¿qué implica? Un recurso tiempo, un desgaste, ¿no? O sea, algo, primero está ocupando tiempo y luego está ocupando espacio, ¿no? Porque, a ver, tenemos aquí una serie de telas que tienen que coserse, ¿no? Para una máquina de coser. Están al ladito de la máquina de coser. Y nadie les da bola porque de repente no hay una persona disponible para que lo vaya a coser. Entonces, están esperando, se está consumiendo este tiempo y están consumiendo espacio, porque este espacio que está aquí se puede ocupar en otras cosas también, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Los traslados y las esperas tienen que eliminarse a su mínima o minimizarse a lo máximo, pues, a lo mínimo posible, ¿no? Utilizar la menor cantidad de recursos acá. Porque consumen tiempo, consumen espacio y por lo tanto consumen costo, dinero, ¿no? Finalmente tenemos lo que es el almacenamiento. Almacenamiento es tener cualquier elemento bajo custodia. Esa es la clave, bajo custodia. Es decir, que está dentro de algo que podríamos llamar almacén y que está custodiado por una persona o por algún sistema de seguridad. Que no es fácil que una persona entre y jale el material, como por ejemplo en lo que se espera, ¿no? En ambos casos, el material está inmovilizado. La diferencia es que la espera está próximo a que alguien le dé un tratamiento o algo, una máquina. En cambio, en almacenamiento, está bajo custodia, bajo un sistema de seguridad y que para sacarlo del almacén hay que llevar algún procedimiento administrativo. En cambio, acá no. Eso lo vamos a ver el día jueves. ¿De acuerdo? Un poquito vamos a hacer unos ejemplos de estos casos. Y luego, el día jueves que tenemos práctica de diagrama de análisis de proceso, les explico un poquito en este caso lo que va a consistir o cómo se elaboran los diagramas de análisis de proceso, las características. Algunos ejemplos vamos a ver aquí para entretenernos. Y luego, ustedes presentan algunos diagramas de procesos que ustedes consideren, ¿no? Que ya lo puedan leer. Cualquier proceso productivo lo pueden diagramar en forma de análisis de proceso. Lo presentan igual como la anterior clase del diagrama de bloques. Y luego yo les dejo todo el día para que lo puedan subir, su diagrama de análisis de proceso, al aula virtual, ¿no? Y esto cuenta como participación de clase. Listo, chicos. Hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy día. ¿Alguna consultita, comentario de repente final?